Hablamos de unión entre distintas ramas del conocimiento, ahora falta la unión con el sector productivo, que debería darse. Dani, acá seguimos hablando de salud, pero hablamos de algo que por un lado es muy cotidiano, todos sabemos lo importante que es donar sangre y más o menos a dónde hacerlo. Después no sabemos más nada. Sí, vamos a hablar del backstage, capaz Ahí está. de La ellos ruta de la llaman, sangre. Ellos le llaman la ruta de la sangre y a mí me da curiosidad, sobre todo hablar de la ruta de la sangre una vez que dejó el cuerpo, ¿no? Ya no es dentro del organismo, que también tiene circuitos, sino es una vez que donamos sangre, ¿no? Para eso, bueno, nos acercamos al Banco de Sangre del Hospital de Clínicas, que es uno de los 50 que hay en el país, más de 50 que hay en el país, y que es donde, en estos bancos donde se almacena la sangre que después se usa para, digamos, dar a las personas que necesitan sangre desde por una operación compleja hasta por accidentes de tránsito o alguna situación que suponga, bueno, recibir sangre ajena. Voy a hacer un spoiler, sin dar datos. Me impresionaron los números que se manejan. Los números son muy impresionantes. Sí, sí. En esta primera parte del informe en particular, bueno, hablamos con el doctor Ismael Rodríguez, que es el director de la Cátedra de Medicina Transfusional de la Facultad de Medicina, encargado de este banco, que nos va a dar el panorama de lo que son estos bancos en el país y bueno, y a medida que vayamos avanzando en el informe vamos a conocer todos los recaudos técnicos que tiene que tener esta sangre que circula allá fuera del organismo y los conocimientos científicos necesarios para mantenerlo. Vamos a escuchar al doctor Rodríguez. En Uruguay tenemos unos 50 bancos de sangre distribuidos en todo el territorio nacional. Esos 50 bancos, 12 están en el área metropolitana y el resto están distribuidos en todos los departamentos. Y eso es muy importante para la gente. En todos los departamentos hay un banco de sangre. Y la forma de vincularse es a través de una red que se llama Red de Intercambio, que lidera o maneja el Servicio Nacional de Sangre en la calle 8 de octubre 2720, en la cual todas las mañanas 8:30 se pasan los stocks de todos los bancos de sangre del país y se manejan los stocks de los distintos servicios. En Uruguay hay 3 tipos de bancos de sangre. Bancos de sangre oficiales, públicos, bancos de sangre institucionales, por ejemplo, prestadores de salud privados que tienen su propio banco de sangre, y bancos de sangre privados, totalmente privados. ¿Cuál es la gran diferencia? Que ninguno, a no ser el banco de sangre de la UDELAR, es el único banco de sangre que forma los recursos humanos. Quiere decir que toda la formación de recursos humanos está dada por la Universidad de la República. ¿Cómo utilizamos nosotros la sangre? Entre 35.000 y 40.000 uruguayos requieren sangre todos los años. ¿Cómo distribuimos esa sangre? Bueno, el 80% del consumo de sangre se da en accidentes de tránsito, en trasplante de las distintas formas, ya sea de médula, en el tratamiento de los pacientes con cáncer y en cirugías complejas como usar prótesis de cadera, prótesis de rodilla. Y el resto va principalmente a lo que es el sangrado puerperal, a las mujeres en el puerperio y a los pacientes pediátricos. Pero uno tiene que destacar siempre que el 18% en los accidentes de tránsito son de suma importancia. Yo siempre cuento que el Hospital de Clínicas tiene un código rojo traumático y a veces vienen pacientes que un solo paciente en un periodo de 4 a 6 horas de atención se lleva el equivalente de 35 a 40 donaciones. A veces, en la mayoría de los casos, una donación salva varias vidas. Y está este inverso, ¿no?, con el que cerraba el informe, hablando de que una sola persona en determinadas situaciones traumáticas puede requerir 30 o 40, el equivalente a 30 o 40 donaciones. Sí, es increíble, imponente el dato, cifra, sí, ¿no? Y lo que supone este tipo de accidentes y de ahí la importancia de la donación, ¿no? Porque quizás si uno piensa que, bueno, más o menos 40.000 personas necesitan o van a necesitar sangre por algún motivo cada año en Uruguay y la demanda relativamente está cubierta,
este tipo de casos siempre generan debilidades, Claro, ¿no? O sea, la necesidad de tener con seguridad la oferta para cubrir la Sí, demanda. claro, la capacidad para eso son situaciones de shock, ¿no? De Por estrés eso, del sistema. Sí. Por eso diariamente el Banco de Sangre del Hospital de Clínicas hace una búsqueda proactiva, que ese es el paso 1 de esta ruta de la sangre, ¿no? Que vamos a conocer ahora. El paso 1 es la captación de la persona, convencer a las personas o invitarlas voluntariamente a acercarse a los bancos de sangre para donar y hacerles unas entrevistas, en principio estructuradas y obviamente, bueno, sacar la sangre. Y ahí empieza lo que vamos a hablar ahora de la ruta de la sangre. Para eso hablamos con la doctora Gabriela Rivas, directora de la carrera de técnicos en hemoterapia de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, que depende de la Facultad de Medicina y que es justamente la que forma los recursos humanos que se usan en estos bancos. Entonces, bueno, con Gabriela hablamos de qué pasa una vez que, bueno, el donante ya es captado, claro, ya le sacan sangre y esa sangre recorre todo este circuito hasta una nueva vida, ¿no? Hasta salvar una nueva vida. Entonces, ¿qué se hace, cómo se guarda y para qué se usa? Es lo que vamos a hablar en la segunda parte del informe. En Uruguay se colectan aproximadamente unas 300 a 400 bolsas por día, que eso es lo que necesitamos en el Uruguay. Bueno, esta es una unidad de sangre recién extraída. Como ustedes verán, es una bolsita que contiene aproximadamente 400 mililitros de sangre. Después tenemos 2 bolsitas más satélites, en este caso, en la cual dentro de ellas hay una solución preservadora que, si la ven, es transparente. Esto lo pasamos al equipo que es una centrífuga, en el cual por las diferentes densidades esto se separa. Y obtenemos 3 principales componentes. Uno es la sangre plasmatizada, el otro es el plasma fresco y el otro es el concentrado plaquetario. Luego de todo este proceso, cada uno de los componentes tiene una temperatura de conservación diferente. El plasma fresco congelado lo tenemos en un freezer a menos 30 grados, durante la vigencia es aproximadamente de 1 año. Y los concentrados plaquetarios van en una agitación permanente a 22 grados, en este caso con una vigencia de 5 días. Y la sangre va en una heladera con una temperatura de conservación entre 2 y 8 grados. Acompañado a esta bolsa inicial van tubos, tubos de sangre, en el cual se hacen los estudios serológicos y se hace toda la inmunohematología, que es toda la parte de grupos sanguíneos en ese caso. Posterior a todo este proceso o ruta, como le llamamos, todo eso se une en un paso final, que es lo que se llama el altado o la habilitación de la sangre. Mientras tanto, todo ese lote de sangre queda bloqueado, no se puede utilizar. Nosotros altamos la sangre al día siguiente y bueno, ahí se junta nuevamente y los componentes van a cada una de las heladeras o freezer, en ese caso, que se encuentran habilitados ya pronto para el uso del paciente. La sangre desplasmatizada en general se utiliza para aumentar el transporte de oxígeno, ¿tá? Cuando hay una situación de un déficit o una anemia que hace que el paciente tenga una disminución en su transporte de oxígeno. Los concentrados plaquetarios tienen plaquetas adentro, que son un componente que actúa en este caso en la cascada de la coagulación, y se utilizan justamente muchos de estos cuando hay déficit, en este caso de plaquetas, por una quimioterapia, por una enfermedad medular, por alguna situación que haga que estas plaquetas bajen, o muchas veces cuando estas plaquetas están inhibidas con un fármaco. Como puede pasar, muchos pacientes que están antiagregados por alguna situación y van a una cirugía cardíaca, nosotros tenemos que contar con este componente para la cirugía cardíaca. Y el plasma fresco congelado, la parte líquida de la sangre, contiene todos los factores de la coagulación
y cuando hay un déficit, en este caso de factores de la coagulación, nosotros lo utilizamos. En Uruguay nosotros necesitamos aproximadamente 400 donaciones de sangre por día, que estos son 400 individuos que concurran a los bancos de sangre. De cada uno de estos y de cada uno de nosotros y de cada uno que pone su brazo, siempre va a haber 3 vidas por lo menos al final que terminan recibiendo esta donación. Por un lado, Daniela, ese mensaje final, ¿no? Esa proporción de que más allá de que puede haber casos de que requieran más de un, digamos, el volumen equivalente a más de un donante, la proporción es de que cada donación aplica a 3 vidas. Y por otro, no recuerdo si fue en este segmento o en el primero, que decía que mal que bien las necesidades de Uruguay están satisfechas, pero que no hay que bajar la guardia nunca. No se puede, porque justamente lo dinámico de las necesidades hace que uno tenga necesidad de tener siempre una tranquilidad, ¿no? La sangre dura más o menos 42 días de vigencia, o sea que después se tiene que tirar, o sea que tampoco puede ser ni exagerado ni obviamente deficitario. Entonces es importante este tipo de flujo constante. Este tipo de trabajos, ¿no? de acercarse a la gente, de explicarle la importancia, de para qué se usa, que no es solo la sangre, que hay otros componentes, hay veces que la persona no necesita sangre, sino otros. Y 2 mensajes también para cerrar este informe, que obviamente el Banco de Sangre del Hospital de Clínicas quiere seguir recibiendo sangre, pero además hace investigación. Entonces, por ejemplo, nos contaban que con la Escuela Universitaria de Tecnología Médica y el Hospital de Clínicas se está haciendo un estudio para tener datos más certeros, más realmente confiables del consumo de sangre en el país con diferentes parámetros, por zona, por departamento, por época del año. Correcto. Porque en verano hay más necesidad, seguramente de la mano de los accidentes de tránsito. Entonces, bueno, están haciendo este estudio para después dar esos datos al Ministerio de Salud para que pueda diseñar políticas. Eso es un trabajo en marcha tan importante quizás como lo que están haciendo. Y para, obviamente, el meollo del asunto, que es conseguir mantener esta oferta, recordamos, ¿no?, que el Banco de Sangre del Hospital de Clínicas está abierto de lunes a viernes de 8 a 13, hay que agendarse para donar y organizan jornadas, además de horarios extendidos. La próxima jornada es el 13 de septiembre en conjunto con Paysandú, tanto en el Clínicas como en Paysandú. En cualquiera de estas opciones, o sea, tanto todos los días como en las jornadas extendidas, los datos de contacto los estamos viendo. Hay una web que es agendas.hc.edu.uy. Allí es muy sencillo, es muy amigable la web, hay un horario y como un calendario para completar, y por WhatsApp 099-170-264. Entonces recordamos a todos que cada donación salva 3 vidas. Sí. Y déjame cerrar diciendo que esta es una vía muy adecuada para quienes vivimos en la capital, pero como vimos en la primera parte del informe, hay al menos un banco de sangre en cada departamento. Y es importante que todos ellos reciban este flujo de donaciones para mantener siempre el stock adecuado. Así que esto para los que estamos cerca de la capital.